Podemos juzgar a los demás, pastor. Podemos juzgar. Podemos emitir un juicio. Miren lo que dice Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis. Pero es malo, es malo. Esposos que están aquí, no se enojen conmigo. Pero es malo cuando la esposa le dice: tú no me dices nada y yo tampoco. No, escúpalo. Cuando los esposos se dicen: bueno, yo no te digo nada, pero tú tampoco. Están mal. ¿Le estoy hablando? Están mal. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es posible que, pues, tú no me dices nada, yo tampoco, y así es que ahí no la llevamos? Oh, pues los dos están mal. Eso no es correcto, ni es algo que se deba de aplicar en la vida matrimonial, porque no es algo que a Dios le agrada. Escuche: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga que está en el tuyo? Mire cómo dice Dios: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir la palabra juzgar según el original? Viene de la palabra crino, que quiere decir condenar. Por ejemplo, yo no le puedo decir a nadie: te vas a ir al infierno. Eso no es algo que a mí me corresponda hacer. Yo no le puedo decir la palabra juicio según el original. Cristo sigue hablando y dice: no juzguéis según sino juzgad con qué. Wow, entonces escuche, porque eso se está poniendo interesante. No juzguéis según las apariencias. No juzgues según las apariencias, sino juzgad con justo. ¿Y cómo juzgamos con justo juicio? ¿Cómo se juzga con un juicio correcto? Por ejemplo, si yo no convivo con Ramiro, si no lo conozco, ¿lo podré juzgar? Otra vez. Si yo no convivo con Ramiro, si no tengo una cercanía con él, ¿lo puedo juzgar? No. Entonces, ¿qué necesito para juzgar con justo juicio? Conocerlo. Hay personas que, ay, es que ese hermano no sé cómo es, ay, no me cae, y te pierdes de una gran amistad. Lo mismo pasa con las hermanas, que son más así, más piqui. Si las hermanas son más piqui, así, ¿no? Las hermanas: ay, no, esa hermana, ay, no, cae gorda. Ay, no, se me hace que esa hermana ha de ser muy intensa. Y te pierdes de una, porque estás juzgando según las apariencias. Por eso yo le digo a hermanos, si alguien te da mala información de una persona, no te creas. Porque por ahí dicen que cada uno habla de cómo le fue Yo siempre he creído que para yo juzgar a una persona, o para yo determinar a una persona, yo tuve que convivir con esa persona. Por eso Jesús nos está diciendo algo muy interesante: no juzguen según sino juzgad con justo juicio. Y para juzgar con justo juicio es porque hemos tenido una convivencia, sabemos cómo somos. Escuche, Ezequiel 3:18. Un impío, escúcheme bien para poder aclarar esa palabra. Un impío no es alguien que es un pecador que no conoce nada. Un impío es alguien que conoce las cosas. Es un pollito impío. O sea, quiere decir que es alguien que sí conoce, pero que no está practicando lo que conoce. O sea, en lugar de ser pío, que pío quiere decir santo también, es impío. O sea, no está haciendo lo que debería de hacer. Entonces, cuando yo dijera a alguien que conoce, pero no practica lo que conoce, cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú, a ver, ¿cómo lo vas a amonestar?
Tú ves a un hermano que está haciendo algo que no debe. Y tú dices, no, pastor, yo no lo voy a juzgar. A ver, ¿te importa su alma? ¿Te importa su alma? ¿Qué tienes que hacer si te importa su alma? A ver, echen a andar el cacahuate. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo amonesto, la amonestación debe de ir envuelta de amor, no de condenación. ¿Me estoy explicando? Todos los que amonestamos debemos de aprender a amonestar con amor, no con juicio. Miren lo que dice Dios. Cuando yo dijera al impío, de cierto modo dirás, pero tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea. A ver, vámonos despacito para entender. Eso quiere decir que cuando yo voy a amonestar a alguien, cuando yo voy a juzgar a alguien, le tengo que decir en lo que está mal. ¿Y a quién nos gusta que nos digan en qué estamos mal? A nadie. De entrada va a haber una reacción equivocada. De entrada va a haber una reacción de enojo, de indiferencia o de negación. Pero tú estás viendo no su corazón, porque no podemos, pero estamos viendo su. Porque alguien te ha dicho, es que tú no eres Dios para ver mi corazón. Claro que no, pero sí veo tus frutos. Y tus frutos hablan de tu vida. Pero escucha, sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. A fin de que, cuando amonestamos a alguien, ¿cuál es el deseo de nuestro corazón? Ahí lo dice. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Que viva. No es avergonzarle, no es destruirle, no es indiferencia, es que viva. Es que en Cristo pueda caminar de la manera correcta. El impío morirá por su maldad. Escuche esto, porque esto es muy interesante. Pero su sangre. ¿Por qué, pastor? Porque somos una familia espiritual y entre todos debemos de cuidarnos la vida espiritual. No va de nuevo. Porque somos una familia espiritual y debemos de cuidarnos la vida espiritual. Por ejemplo, ¿qué hace usted cuando usted ve a una persona que casi no viene a la iglesia? ¡Ay, pecador impío! ¿O le habla para saber cómo está? ¿Por qué, pastor? Porque me interesa su vida. Por eso me interesa su vida y quiero cumplir lo que Dios me dijo. Tengo que aprender a amonestar por amor. ¿Por qué? Porque amo la obra de Dios y amo a los hijos de Dios. Entonces yo tengo que aprender a hacer esto, que es complicado y difícil. Sí, es complicado y difícil. Por eso hay personas, no, con este hermano, no te acerques porque te va a decir, qué bueno. Qué bueno que hay hermanos que nos dicen cuando algo está mal. Gloria a Dios por esas personas que tienen el carácter para decirnos, hermano, eso que usted hace está mal. Gloria a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque nos ayudan y nos encauzan en el caminar con Cristo. Entonces, eso es algo bueno. Hay unas frases que quiero decirle. Cada quien su vida. No te metes conmigo y yo no me meto. No me juzgues porque yo no. Pero son cosas equivocadas dentro del reino de Dios. Dentro del reino de Dios, dígalo conmigo, estamos para cuidarnos. No, dígalo, estamos para cuidarnos. Así es que si alguna vez este pastor le dice algo, no se enoje. Se lo dice porque le ama. Otra vez, si este pastor alguna vez le dice algo, se lo dice porque lo ama. ¿Sabe usted que yo cuando corrijo a alguien corro el riesgo de que se vaya de la iglesia? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y yo diría, no, si lo regaño se va, mejor, ay, que le siga. Que le siga aquí, mientras no se vaya. Y yo quiero decirte, yo pienso diferente. Yo prefiero decirte lo que te tenga que decir. A mí Dios me llamó a decir lo que tengo que decir. Si te vas, Dios te bendiga. Si te quedas, gloria a Dios. Pero siempre trataremos de decirle a las personas lo que es bueno y lo que es malo. Mateo 7:16 al 20. Por sus frutos. Otra vez, ¿por qué? Ay, híjole.
Diga conmigo, los frutos son impresionantes. La Biblia dice, escúcheme, porque están los frutos del Espíritu, pero también están los frutos de arrepentimiento. Aquellos frutos que tienen que verse cuando de verdad yo me he arrepentido. Por ejemplo, una persona que se ha arrepentido, dígalo conmigo, una persona que se ha arrepentido, vuelve a cometer el mismo error. Otra vez, vuelve a cometer el mismo error. Pero si lo comete, ¿no qué? Entonces, los frutos dignos de arrepentimiento son aquellos que uno dice, me equivoqué, pequé, sé que está mal, sé que a Dios no le agradó, eso no vuelve a suceder en mi vida. Por eso, esos frutos deben de ser visibles en nosotros. Por sus frutos ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da, pero el árbol malo da. No puede el buen árbol dar malos, ni el árbol malo dar. Todo árbol que no da buen fruto es y echado en el fuego. Así que por sus frutos. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Nosotros no podemos ver el corazón de nadie, pero sí podemos ver los frutos que estamos dando. Sí, nosotros no juzgamos el corazón porque es algo que no vemos, pero sí podemos juzgar los frutos. Ahora, ¿juzgamos para condenar o juzgamos para orientar? Siempre nosotros debemos de juzgar con amor para ayudar a la persona a tomar el camino correcto. Ese debe de ser el sentir de la iglesia, de todos aquellos hermanos que tienen el corazón para corregir, o como llamamos, de los hermanos maduros, de los hermanos que han crecido en el Señor, que son personas que deben de ayudar a la iglesia, a los inmaduros, a los que empiezan en el Señor. Debemos de ayudarles con amor a corregir sus vidas. Porque de pronto no tenemos la sabiduría ni las palabras para corregir. Y escúcheme esto, en lugar de ayudar, herimos. Va de nuevo. En lugar de ayudar, herimos. Y un corazón herido nunca será sanado. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando vamos a corregir algo o a alguien. No podemos ver la raíz del árbol, pero sí podemos ver los frutos que está dando. Por eso de pronto la gente así como que, hermano, venga para acá, usted está mal, usted está equivocado. No, pastor, ¿cómo cree? Vengo a la iglesia, oro, ayuno, sí, pero estás mal. Estás dando malos. Tienes que cambiar algo en tu vida, tienes que tomar decisiones diferentes, tienes que hacer algo diferente en tu vida. ¿Para qué? Para que produzcas buenos frutos. Quizás los malos frutos se dan porque estás teniendo amistades que no debes, porque estás viendo cosas que no debes de ver y se están produciendo frutos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortar lo que está produciendo frutos malos en nuestra vida. Y ahí es cuando la gente empieza a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque quiere que su vida empiece a cambiar y quiere que Cristo empiece a ser visible en la vida de cada uno de los que estamos aquí. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 3 versos del 1 al 3: de manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como espirituales, escuchen, sino como, ahora, diga conmigo, debo de aprender a leer la palabra. De manera que yo, el apóstol Pablo, les dice, hermanos, no pude hablarnos como, sino como, ¿eran hermanos en Cristo? ¿Eran hermanos en Cristo? Otra vez, dígalo, suéltese, relájese. ¿Eran hermanos en Cristo? Pero eran carnales. Eso quiere decir que faltaba un trato espiritual en ellos. Ahí va. Hay cristianos carnales porque no han sido tratados, no han sabido entrar y aprender de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para dejar de ser carnales se necesita Dios, pero también se necesita la enseñanza. Y hay cosas en nuestra vida que no queremos practicar, como la enseñanza. De manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como espirituales, sino como entonces, aprenda, diga conmigo, voy a aprender hoy. Un cristiano que empiece es un cristiano inmaduro y carnal. Porque muchos tenemos un problema. El hermano tiene una semana de convertido, un mes de convertido, pecador, puras piñas que se convirtió.
Cálmate, está empezando. Va de nuevo, está empezando. Es un niño espiritual, es un carnalote. Todavía huele a Cirlón, Stockade. O sea, es carnal. Todavía Cristo no se forma en su vida. Entonces, ¿qué requiere? Diga conmigo, ayuda. Por eso nosotros, los cristianos que hemos madurado, ayudamos a los cristianos nuevos. No los juzgamos, los encaminamos. Porque un día alguien nos encaminó a nosotros. Entonces escuche, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, porque aún sois, porque habiendo entre vosotros, ahora ahí va, diga, ahí va, dígale al que está a su lado, ahí te voy a identificar qué carnalote eres. Escuche cómo el apóstol habla de la carne en nuestra vida, o cómo la carne maneja. Porque no pude hablarlos como espirituales, porque aún sois, pues habiendo entre vosotros. Mire qué interesante, cómo el apóstol Pablo nos deja ver qué tan espirituales o carnales somos. Él dice, si hay entre vosotros. Ahora, celos no está hablando de matrimonio, está hablando de celos ministeriales, de celos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor le puso a ese sí. ¿Por qué ella a mí no? ¿Por qué le dieron un cargo a aquel? ¿Por qué pusieron a aquel? ¿Por qué le dieron a esto a aquel? ¿A ti qué te importa? Tú sigue caminando en Cristo. Los celos han traído una destrucción tremenda a la iglesia. ¿Por qué? Mire, cuando usted dice, escúcheme bien lo que lo va a decir, ¿por qué pusieron a Ramiro y Esperanza como líderes? ¿Sabes por qué lo dices? Porque piensas que tú debiste de haber tomado ese lugar. Y si tú piensas que tú debiste de haber tomado ese lugar, déjame decirte algo, tú no estás preparado. Porque estás buscando algo. Y es una manera de ser carnales. Celos. ¿Qué más? Contienda. Yo creo que como somos una iglesia va a haber fricciones, ¿sí o no? Va a haber fricciones entre nosotros. Pero la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque aprendimos a madurar. Aprendimos a hacer lo que Dios dice. En otras palabras, yo no puedo decir, pastor, yo quiero servir en el ministerio, pero no me ponga con Pancracio. No me ponga con Teófilo, pastor. No me ponga con Juana la cubana, pastor. Pero ¿por qué no? ¿Que acaso no sabes que la Biblia dice que hierro con hierro se usa? Cada uno de nosotros debemos de aprender a dejar de ser carnales. Hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Entonces el apóstol Pablo les dice, en base a eso, no son carnales. Andáis como hombres y no como personas espirituales. Por eso es importante cómo el apóstol Pablo ve esto. Miren lo que dice Efesios 5:11. ¿Están vivos? Respiren para saber que todavía están vivos. Respiren. ¡Oh! Efesios 5:11. Y no participéis en las obras ¿qué? Infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, ¿qué hacemos cuando queremos corregir a un nuevo creyente? Reprendemos lo malo, reprendemos la mala actitud. No queremos las malas actitudes, amamos a las personas. No se confunda, pastor, es que no me aman porque me dijeron. No, te teníamos que decir, te amamos, por eso te decimos. ¿Alguien está comprendiendo el sermón? Porque es sumamente importante, porque de pronto creo que estamos formando una generación que no le gusta que le diga nada. Escuelas,
Hace 40 años el maestro tenía toda la autoridad. ¿A cuántos les dieron un buen chanclazo? ¿A cuántos les dieron con el metro, así de ese de metro, y te ponían las manos así? ¡Oh! Y no era por buenas personas. A mí un maestro en segundo de secundaria me cacheteó. Me cacheteó. A uno ya se los he platicado, por poco y lo mato. En primero de secundaria. Ya en segundo era un poquito más calmado. Pero a mí me llegaron a hacer eso, y no por buena persona, que todavía no conocía a Dios. Pero todos sabemos que cuando se pierde esa parte tan importante, la sociedad se va a volver un caos. Por eso dentro de la iglesia debemos de entender que para tener un buen gobierno dentro de la iglesia tenemos que aprender a corregir lo que está mal, y tenemos que dejarnos corregir, porque alguien está cuidando nuestra vida espiritual. Entonces nosotros no podemos juzgar lo que no vemos, el corazón. Juzgamos lo que sí que vemos, los frutos. Imagínense, voy a decir algo. Un muchacho de los de la alabanza, de los 3 grupos, que un día yo lo veo en un concierto de heavy metal. Oye, ven para acá, ¿qué onda contigo? Un árbol no da un fruto amargo y un fruto dulce. No se puede. No se puede. Por eso, voy a decir algo, me volteo. Si a usted todavía le gusta ir a los conciertos mundanos y este pastor lo quita de servir, no se enoje. Porque no se mezclan el agua y el aceite. Una misma fuente no puede producir agua dulce y agua amarga. No se puede. Ay, pero pastor, ¿por qué? Si en aquella iglesia sí me dejan. Pues váyase. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros como pastores empezamos a decir: este es el caminito. Este es el caminito que tenemos que seguir los que servimos a Dios. Y es parte de esto. Entonces la gente de pronto: no, es que se me está juzgando en la iglesia. No se te está juzgando. Te queremos ayudar. Y para ayudarte necesito que te des cuenta de lo que estás haciendo mal. Porque quiero ayudarte, porque quiero corregirte, porque quiero encauzarte en las cosas de Dios. Por eso la Biblia dice algo bien interesante que muchos pasamos desapercibido. Dice: orad por vuestros pastores y sujetaos, porque ellos velan. ¿Por quién? Por ustedes. Uno tiene que velar por ustedes. Uno tiene que decir: hermano, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Hermano, no, esta semana me ha agarrado a hablarle a hermanos. Por ejemplo, le hablé a una pareja que tenía como 3 domingos que no la veía. Le mandé: hermana, no la he visto en 3 domingos. ¿Todo bien? O sea, yo nunca les digo: pecadores, ¿han dejado? No. Yo cómo sé si tuvieron un problema y no han podido venir. Lo que hago: hermanos, Dios los bendiga, no los he visto en la iglesia. ¿Todo bien? Recibo la respuesta: pastor, estoy en un embarazo de alto riesgo y me recomendaron reposo total. Por eso no he ido, pero lo sigo en la transmisión. Perfecto, gloria a Dios. Y después la respuesta: gracias por estar al pendiente. Tengo que hacerlo. Debo de hacerlo. Pero también le hablo: mano, tengo 3 semanas, un mes que no lo veo. Es que estoy bien desanimado. Pues te vas a quedar desanimado si no vienes. Porque la única manera de volver a agarrar ánimos es venir a la casa de Dios, mi hermano. ¿Estamos aquí? Entonces uno tiene que hacer la función, porque es importante. De pronto hay hermanos aquí, por ejemplo, hubo un tiempo en que Consolidación quiso levantar direcciones, teléfonos para yo tener y poder hablarles a las personas, pero muchos de ustedes mentían en sus números de celulares. ¿Cómo quieren que el pastor esté al pendiente de ustedes si ustedes mienten en la información? Dígale: se tenía que decir y se dijo. Sí. De pronto yo quiero buscar a alguien: no, pastor, está equivocado. Oiga, y luego el hermano prietito, el güerito, el chaparrito, el pelón que se sienta allá,
¿Cómo se llama? Y ahí ando preguntándole a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo he visto. La gente es de costumbres, ya se los he dicho. Se sientan por lo general en los mismos lugares y yo los ubico. Y empiezo, no he visto a hermano, no he visto a fulano, no he visto a mangano, no he visto a perengano. Y hermano, no saben cómo se llama, búsquenlo por favor. Hasta que alguien, gracias a Dios, lo encuentre en el ciberespacio. Pastor, esta persona, ándele, esa persona es. Y le mando un mensaje, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, pastor, todo bien, ya voy. Y luego, no, pastor, ya voy el domingo. Ándele, necesitaba la vara. ¿Me está comprendiendo? Porque es importante. Ahora, déjeme decirle algo. Y escúcheme, por favor. Yo no puedo estar al pendiente de quien no quiera que esté al pendiente. ¿Sí me comprendió? Yo no puedo ser pastor de quien no quiera que yo sea su pastor. ¿No se puede? ¿Es imposible? Eso es. Yo no puedo estar al pendiente de alguien que no quiera que yo esté al pendiente. Así de simple. Hay personas que vienen aquí, pero vienen porque les gusta la iglesia, porque les queda cerca, pero no porque yo sea su pastor. Tampoco les puedo obligar a aceptarme. Usted viene, usted es bienvenido. Pero aunque somos muchos, la idea es que, aunque soy pastor de la iglesia, pero no soy pastor de todos. Porque no todos quieren ser pastoreados. Es una realidad que no podemos evadir. Pero es importante hacer esto. Juan 8 del 1 al 11. Dígale al que está a su lado, ¿para qué venía? Con este climita me hubiera quedado con el San Marcos arriba. Una conchita. A algunos les gusta con Coca-Cola. Una concha con Coca-Cola. ¿Sí? Otros con café, otros con té, otros con chocolate, otros con champurrado. ¿Sí? Mi esposa el domingo, ¿me amas, amor? Sí, amor, claro que sí te amo, claro que sí. Cómprame unos tamales con champurrado. Ay, padre, le hubiera dicho que no la amaba. Juan capítulo 8 del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los... Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, pero hay un detalle. Yo te perdono, porque el deseo es guiarte para vida eterna. Pero no peques. No peques. No, yo te perdono. Pero si quieres que guíe tu vida, tienes que aprender a no volver a hacer y llevar la vida que llevaba. Entonces, eso es parte. Por eso yo de repente le digo: hermano, ya no se eche su chevecha que se sube a la cabeza. Si usted vive en unión libre, cásese. Si usted decía malas palabras, ya no diga. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo: Jesús te perdonó, pero no peques más. Hay que romper eso. Por eso de repente la gente se incomoda con las prédicas. Pero lo que la gente no se da cuenta es que usted viene para ser instruido en la verdad de Dios. Y eso es algo muy importante. Mire, Génesis 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ponga atención en esto. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. Está hablando de dos grandes discípulos, Pedro y Pablo. Pero cuando no es de los picapiedras, o sea, es Pedro y Pablo de los apóstoles, ¿sí?
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, ¿qué? Cara a cara. O sea, diga conmigo, se puso buena la bronca. Se puso buena la bronca. Escuche, porque era de condenar lo que estaba haciendo Pedro. Escuche, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la... Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. ¿Cómo le dijo a Pedro? Verso 14. Pero cuando vi que no andaban, el apóstol Pedro no andaba recto. Había algo en su vida que había que corregir. Escuche, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante, que aventado, delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a...? Y si usted sigue leyendo esa parte, dice que lo enfrentó públicamente enfrente de toda la gente y le dijo: lo que tú haces no es correcto, está mal como estás viviendo, estás teniendo una doble cara, una doble vida, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? Porque estás arrastrando a personas con tu actitud. Entonces, ¿qué hacemos cuando pretendemos corregir algo? Detener eso. Dígalo conmigo, detener eso. ¿Por qué? Mire, hermano, si no detenemos algo equivocado, eso se va a reproducir. Y nosotros no queremos eso. Queremos frenar lo malo. Otra vez queremos frenar lo malo, pero siempre con amor, porque esa es la palabra de Dios y es lo que Dios nos enseña. Entonces, eso es algo muy importante. Por ejemplo, Lucas capítulo 6, verso 39 dice: y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro? ¿No caerán ambos? Entonces, ¿hay que quitarle la ceguera a alguien? Porque está hablando espiritualmente. Dígalo conmigo, espiritualmente. Otra vez, espiritualmente. Entonces hay que quitarle la ceguera a alguien. ¿Por qué? Porque es importante. Por eso, hermanos, yo bendigo a Dios por los hermanos que nos dicen cuando estamos mal. Yo bendigo a los hermanos que nos dicen: eso está mal, hay que corregirlo. Y siempre debemos de tener un corazón corregible y enseñable, porque debemos de entender que no lo sabemos todo. Entonces es parte de la vida de la iglesia, es parte de la vida espiritual. El apóstol Pablo le enseñaba al joven Timoteo esto: que prediques, que instes, y fuera. Y luego, ¿qué más? Ahí va. ¿Todavía tienen 5 minutos? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y redarguye. A ver, ¿que esa no es una obra del Espíritu Santo? Va, ¿sí o no? Pero es una obra interior, que el Espíritu Santo lucha con la persona. Pero eso no quiere decir que yo no le voy a decir a una persona que está actuando mal, porque estoy redarguyendo su vida. Por eso, cuando usted vea una mala acción en una persona, dígaselo, y dígaselo con amor: eso que estás haciendo no es correcto, no le agrada a Dios. Y empezamos a instruir a esas personas en lo que a Dios le agrada. Por eso estamos utilizando la palabra de la manera correcta. Redarguye, reprende, exhorta. ¿Con qué? Con toda paciencia y doctrina. Tenemos que aprender a hacerlo de la manera correcta. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay personas a las que corregimos y a la primera no van a entender, porque se enojan, y es algo normal, es un instinto, a veces hasta natural. Pero eso no quiere decir que vamos a dejarle de insistir y de ayudarle y de encaminarle. ¿Por qué?
Usted póngase a pensar. ¿Quién batallaría con nuestra vida espiritual cuando iniciamos en el caminar con Cristo? ¿Alguien batalló con nosotros? Ay, qué perfeccionista. ¿Alguien batalló con nosotros? Conmigo batallaron mucho. Sí, porque yo era bronco. O sea, no era Lupe, pero era bronco. No, yo era difícil, era un jovencito difícil y complicado. Pero hubo alguien que tuvo todo el amor y que me decía, eso no es así, esto no es así, esto así no es, no, esto no. Y no se diga el pastor, el que fue mi pastor muchos años, ese hombre me traía raya a raya todos los días, todos los días. Ya les he platicado la primera vez que yo conocí a Jesús. Cuando conocí a Jesús, yo lo conocí un sábado, un domingo fui a la iglesia. Por primera vez fui a la iglesia un domingo, después de que el sábado conocí a Jesús. Voy, me siento, llegué a las 4:30 de la tarde cuando el culto empezaba a las 5:15. Llegué bien cambiado. Por primera vez me puse un pantalón de vestir. Por primera vez me puse una playera. Por primera vez me puse zapatos de vestir. Por primera vez en mi vida. Y eso porque mi madre, no, hijo, ¿vas a ir a la iglesia? Sí, mamá, sí voy a ir, quiero ir. No, vete, compra esto. Me fui con el peluquero. Nadie me dijo que tenía que cortarme mis greñas de John Lennon. Sé que me envidiarías, Leo. Tú, Leo, me envidiarías. Sí. Pero solito me corté porque yo dije, esto no está bien. Fui y me corté mis chimpas que tenía. Me fui bien arregladito. Me pongo a las 4:30. Era el único que estaba en la iglesia. Me senté atrás. Atrás se sientan los pecadores. ¿Sí? me senté atrás. ¿Sí? Y de repente sale el contrapastor, o sea, el copastor. Pero yo le decía contra el pastor. Salió el copastor y que me ve. ¿Tú qué haces aquí? Pero enojado. ¿Por qué estaba enojado? Porque cuando iban a visitar a mi mamá, yo los corría maldiciones. Sí, de verdad, yo los corría maldiciones de la casa. Lárguense, hijos de ella, saben. No lo piense, déjelo ahí. Y yo los corría, váyanse de aquí. Y mi mamá se quedaba avergonzada. Entonces cuando ese hombre me ve sentado, ¿qué haces aquí? Y ya le empecé a contar lo que Dios había hecho conmigo un día antes. Ese día sale el pastor, termina de predicar y dice, mañana tenemos un trabajo, así es que todos los que puedan venir a ayudar al trabajo, porque estábamos haciendo el sótano de la iglesia, todos los que quieran venir, vengan. Yo dije, pues soy cristiano, necesitan apoyo, yo voy. Y luego el grupo de alabanza de esa iglesia se llamaba Nuevo Nacimiento. Ahí tocaba el pastor Paco. Al pastor Paco yo lo conozco hace muchos años. Era el guitarrista del grupo Nuevo Nacimiento. Mi mamá, como tenía muchos años en la iglesia, los muchachos la conocían. Y mi madre se acerca, vino mi hijo. O sea, el domingo, vino mi hijo, salúdenlo para que no se vaya. Por eso, hermanos, cuando vean un nuevo, salúdenlo. De veras, ustedes no saben el impacto que es que un nuevo sea recibido con amor por toda la iglesia. Rompa su bolita. Gracias por ese amén, porque es verdad. Rompa su bolita. Los muchachos del grupo Nuevo Nacimiento van conmigo. Tú eres el hijo de la hermana Victoria. Sí, yo soy. Yo con mi carita, o sea, Dios me cambió el corazón, pero la cara me la dejó. O sea, así con mi cara de no te me acerques. Y me regalan una playera del grupo Nuevo Nacimiento. Tenía aquí la imagen de un pastor con un cayado y decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, pues yo al siguiente día voy a ir a trabajar, voy a ir bien cristiano. Me voy a poner la playera. No, me puse la playera, dije, voy a ir a la iglesia, me voy a ir bien cristiano, soy cristiano, me puse la playera, llego a la iglesia, bajo al sótano y estaba el pastor, sale de su oficina y me ve. ¿Tú qué? No, esto es verdad. ¿Tú qué? Vengo a trabajar. ¿Y esa camisa? ¿Qué? Yo soy cristiano. ¿Sabes lo que me dijo? Pecador idólatra. Porque traía la imagen de un Cristo. Pecador, idólatra, no entienden. Y se metió a su oficina. Y yo me quedé así como que, ¿qué onda con este? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué? Yo vivía a 5 o 6 cuadras de la casa. Me fui a mi casa, me quité la camisa, me puse otra. Vuelvo a ir a la iglesia. Sale el pastor Ramos y me ve otra vez. ¿Y la camisa?
Oh, pues ¿quién le entiende? Me acaba de decir que está mal, voy, me la cambio ¿y ahora qué? ¿Ahora cuál es el problema? No me dijo nada y se metió a su oficina otra vez. Pero desde ese día no me soltó. Porque él sabía que había encontrado a alguien que se iba a dejar enseñar. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, escúcheme. A veces hay mucho talento en la iglesia, pero poco corazón para dejarse guiar. Y el problema es ese. A veces hay mucho talento, pero lo que falta es el corazón para dejarse guiar y moldear. Y es parte de lo que se hace dentro de la iglesia. Miren lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Útil, ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo somos perfeccionados? ¿O cómo es la vida en la iglesia para ser perfeccionados? Tenemos que ser corregidos en áreas de nuestra vida, y para eso tenemos que dejarnos corregir, ¿sí o no? Otra vez, tenemos que dejarnos corregir, ¿sí o no? Ahora, siempre corregiremos con amor. Siempre instruiremos en las verdades bíblicas de la manera correcta y te diremos: hermano, eso no te conviene, esa manera de actuar no es buena, eso te va a llevar a un caos. Corrige la vida. Y entonces es cuando empezamos a ver. Ahí le va, quiero explicarle algo muy rápido, porque ya muchos me están diciendo así: tengo hambre. Cuando nosotros corregimos a alguien, lo disciplinamos. Diga conmigo: disciplina. Ahí va. La Biblia dice que Dios al que toma por hijo lo disciplina. Entonces la disciplina no es mala. Ahora, déjeme decirle, por ejemplo, a un bebé prematuro, ¿a dónde lo mandan? ¿A la qué? A la incubadora. Muchos cristianos viejos, cuando se le disciplina a alguien, dicen: ya lo mandaron a la congeladora. Estás equivocado. La congeladora mata, la incubadora bendice. Porque la incubadora quiere decir: vas creciendo, pero te falta madurar. Entonces te metemos para que madures, no para que te mueras. ¿Me está comprendiendo? Por eso muchas personas no aceptan las disciplinas. Pastor, me voy de la iglesia porque a mí nadie me puede disciplinar. Estás mal. Puedes tener mucho talento, pero tu talento no te va a llevar al cielo. ¿Qué nos va a llevar al cielo? Una vida correcta delante de Dios. Y en la iglesia formamos vidas, no talentos. Formamos vidas, no talentos. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué? Una buena vida formada será un buen talento. Déjeme decirle algo, iglesia. No es mejor tu talento que tu vida, ni es mejor mi talento que mi vida. Lo que me va a llevar al cielo no es que yo predico chido, ¿sí o no? Más les vale. Lo que me va a llevar al cielo no es que predique. Lo que me va a llevar al cielo es una vida que agrade a Dios. Entonces, ¿qué es mejor? Formar la vida. Hechos 20:31. Por tanto, velad. Escuche lo que dice el apóstol: acordándonos que por 3 años de noche no he cesado de qué. Amonestaros con acá. Ahora me impresiona, diga conmigo, le impresiona al pastor los años que dice.